cual vamos a hablar del procedimiento ordinario ante los tribunales del trabajo. Haciendo una breve exposición de todo el proceso de la reforma, hablaremos de las autoridades laborales en materia de esta reforma, las competencias de las autoridades laborales, proceso ordinario, conciliación prejudicial, procedimiento ordinario, demanda, contestación, audiencia preliminar, audiencia de juicio, para seguir con la cuestión de procesos especiales, demanda, contestación, audiencia preliminar, audiencia de juicio, conflictos colectivos de naturaleza económica, demanda, contestación, audiencia y sentencia. Empezamos. La reforma constitucional hace modificaciones al artículo 107 de nuestra Constitución y principalmente al artículo 123. ¿Sale? Esta reforma fue publicada el día 24 de febrero del año 2017. Los antecedentes de la reforma los podemos destacar en el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que hace alusión a un tema de procesos jurisdiccionales para resolver conflictos laborales y también, por supuesto, al anexo 23A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que era una parte fundamental para ellos tener mejores procesos para resolver conflictos sobre esta materia. Algunos aspectos importantes de la reforma son los siguientes. Mucha atención, por favor, porque vamos a mencionar que vamos a pasar de estas juntas de conciliación y arbitraje a procedimiento ante tribunales laborales del Poder Judicial y de las entidades federativas. Este punto nos queda muy claro, compañeros, pero a su vez también vamos a hacer una separación. A ver, cuando teníamos a las juntas de conciliación y arbitraje, estas tenían esta doble competencia, es decir, eran órganos administrativos, tanto de conciliación, ¿sale? Como también ejercían y realizaban funciones de naturaleza jurisdiccional. ¿Ok? Ahora esto va a tener una división. La parte jurisdiccional, con motivo de la reforma, ahora la van a tener los tribunales laborales, ¿sale? Y por otra parte, la fase de conciliación a nivel federal, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, y a nivel local, los centros locales de conciliación. ¿Vamos bien? Ok, seguimos avanzando y decimos, en el ámbito federal, vamos a crear un organismo público descentralizado llamado Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Van a resolver conflictos en esta fase de conformidad con el artículo 123, apartado A, fracción 31. Y lo que no se encuentra ahí será competencia de las autoridades, de los centros de conciliación de las entidades federativas. ¿Se va comprendiendo, abogados? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Avanzamos. Muy bien. Y ahora señalamos lo siguiente. A ver, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral es un organismo público descentralizado, es decir, dentro de la Administración Pública Federal, lo vamos a tener así. Entonces, aquí tenemos Administración Pública Federal. Tenemos la Administración Pública centralizada, ¿vale? Desconcentrada y descentralizada. Aquí, por poner un ejemplo, tenemos a las secretarías
de Estado. Aquí tenemos a órganos que dependen directamente de las secretarías de Estado y la descentralizada tiene una independencia, su autonomía de las anteriormente señaladas. ¿Sale? Tienen su personalidad jurídica y administran su propio patrimonio. Tienen una función, bueno, tienen una función conciliatoria, ¿sale? Resuelven conflictos a través de la conciliación y tienen una función registral. Registran sindicatos, federaciones y confederaciones. Además, registran contratos colectivos, contratos ley y reglamentos interiores de trabajo. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Es importante destacar que además de todos estos puntos señalados, vamos a encontrar que van a verificar en ese mismo sentido el tema de las organizaciones sindicales, contratos colectivos y reglamentos interiores de trabajo. ¿Esto qué significa? Que todos los contratos, que todos los sindicatos, que todos los reglamentos que con antelación fueron aprobados antes de este centro van a ser verificados para ver que cumplan con los requisitos. Vamos a verificar también de forma interna en los sindicatos que la mayoría de los trabajadores elijan a sus directivas de forma democrática y respalden los contratos colectivos de trabajo. ¿Se entienden esto, compañeros? Ya nada de elecciones de dedazo, ya nada, entre comillas, de líderes sindicales que se reeligieran de forma permanente, sino se supone que los trabajadores tenemos una intervención activa en el tema de las directivas sindicales. Ah, pero también otra cuestión. No me dejarán mentir, compañeros, que quien menos se enteraba de los acuerdos que llegaba sindicato con el patrón eran los trabajadores. Ni en cuenta. Hoy en día se supone que sí necesitan ese respaldo, que sí necesita que conozcan los acuerdos la mayoría de los trabajadores. Y además, otra cuestión, para que el contrato efectivamente, para que el sindicato efectivamente representa a los trabajadores, necesita una constancia de representatividad, ¿sale? Esta constancia será reevaluada, será actualizada cada 6 meses. Entonces, es un requisito indispensable para la celebración de un contrato colectivo. Sin esa constancia de representatividad, olvídense. ¿Entendemos este punto? ¿Sí? Bien, vamos a continuar. Seguimos estudiando y vemos nosotros también el tema de la democracia sindical y la elección de directivas. Artículo 371 bis de la Ley Federal del Trabajo y 69 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La elección de directivas sindicales, entre comillas, se hará mediante el voto personal libre, directo y secreto, ¿sale? Es muy importante. También incluimos a los sindicatos del Estado. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral van a verificar esta solicitud, ¿sale? Y que por lo menos para que esto ocurra en el tema de la constancia de representatividad, tengan el 30% de los
trabajadores afiliados al sindicato. ¿Entendemos esto? En el apartado B, el tribunal en todo momento puede intervenir en el proceso de elección. ¿Sale? Comentarios, dudas, aclaraciones. ¿Está claro? Ok. Si hay una duda en relación a la cuestión de los trabajadores que realmente se encuentran representados, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá hacer el recuento. Si hay dudas, efectivamente, contará que por lo menos se tenga perdón, cuidado, que por lo menos tengan la representación que hemos señalado. ¿Se va entendiendo, mis estimados abogados? ¿Vamos bien? Ok. Siguiente. Constancia de representatividad. ¿En qué consiste? Bueno, rápidamente la señalamos. Este documento es expedido por el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. El sindicato, para que tenga esta constancia, por lo menos representa el 30% de los trabajadores que tienen como vínculo el contrato colectivo de trabajo. Hasta aquí se entiende que tenemos que tener por lo menos el 30%, ¿sí? Esta constancia de representatividad, pues de alguna manera tendrá una vigencia de 6 meses. Pero nos dice el segundo párrafo, en caso de que tengamos más de un sindicato que señale que representa el 30% de los trabajadores, pues bueno, entonces va a consultar de forma interna a los trabajadores qué sindicato los representa. ¿Listos para hablar de los requisitos y el procedimiento de la constancia? ¿Estamos listos? Bien, les envío un archivo que complementa mucho esta información, ¿eh? Por favor, descárguenlo, viene en el chat. ¿Ya lo descargaron? Y si no, descárguenlo y Sí. vean un mensaje que les envié. Ahí va. Muy bien. Atentos. Aquí va el procedimiento. Si tienen dudas, me dicen. Empezamos. 1. Un sindicato solicita, en este caso, la celebración de un contrato colectivo de trabajo ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ese sindicato por lo menos tiene que tener el 30% de los trabajadores, ¿sale? Con su nombre, CUR, fecha de contratación y firma. Por lo menos con eso. Este primer requisito nos queda claro. ¿Tenemos dudas? ¿Se entiende sí o no? ¿Sí? Ok. Siguiente. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral prepublicará un aviso con la solicitud de constancia y va a ordenar la publicación en el centro de trabajo para la posible adhesión de otros sindicatos. O en todo caso, a ver, imaginen que mi estimada Olivares Guerra representa un sindicato y mi estimada Cordero Padilla representa otro sindicato. Y cada una señale que tiene el 30% de los trabajadores. ¿Creen que la situación va a ser, ay, sí, vamos a hacer, vamos, o sea, ¿qué va a pasar aquí? ¿Hay un conflicto, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Porque cada quien aduce que representa el número mínimo de trabajadores que establece la constancia de representatividad. ¿Vamos bien? Sí. Ok, bien. En este caso, mis estimados amigos, como tenemos otro sindicato que está en contraposición, entonces el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje va a presentar el listado de los trabajadores
que respaldan esta solicitud en un plazo de 10 días. ¿Sale? El Centro Federal integra este padrón en el término de 10 días para validar que se represente el 30% de los trabajadores mediante el voto personal, libre, directo y secreto. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, sí lo representan. Vamos a ver. El sindicato, en este caso, va a hacer una convocatoria dentro de los 10 y 15 días que se va a publicar en el sitio web y en el centro de trabajo. En este caso, las partes acreditan sus representantes. Se va a llevar a cabo la votación personal, libre, directa y secreta en el lugar y horas señalados. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral hace un escrutinio público de los votos y anuncia el resultado y otorga la constancia. ¿A quién va a otorgar la constancia, abogados? Por lógica, díganme ustedes. ¿A cuál de los sindicatos? Al que tenga mayor voto, supongo, ¿no? Al que represente en mayor votos los trabajadores, ¿verdad? Ese es el que va a recibir la constancia. ¿Se dan cuenta de esta práctica del recuento? ¿Sí? Muy bien. Si solamente se presenta un sindicato, en este caso, si cumple con el requisito, se le otorga la constancia de representatividad, siempre y cuando compruebe que acredita este 30% de los trabajadores. El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral recabará información para verificar el apoyo de este 30%. ¿Sale? No tanto que realiza una votación, simplemente hace un recuento en el lugar de trabajo. Si cumple con los requisitos, otorga la constancia de representatividad. Mi estimado Rafael Cortés, escuchamos. Maestro dice que con el 30% de trabajadores que voten por el sindicato y si los demás no estén de acuerdo, si no quieren estar con ese sindicato, pero tampoco no hay otro sindicato que salga al quite. Se tienen que aguantar y pertenecer al sindicato ese. A ver, dígame, le voy a hacer una pregunta en relación de las próximas elecciones. Se calcula que va a participar menos del 50%. O sea, realmente, si participa menos del 50%, ¿qué implica, mi estimado amigo? ¿Quién toma las decisiones? La minoría, ¿no? Así no, así sea uno el que vaya y voten. O sea, o sea, ¿qué pasaría que de 100 trabajadores que estamos en una empresa, solamente 30 nos preocupáramos del tema de la democracia sindical? Las decisiones que tomen esos 30 afectará a los 100 trabajadores. Los demás no quisimos intervenir, es nuestro problema. ¿Se entiende? Sí, pero, o sea, si no votan o hacen voto nulo, ahí bailó, Mientras pues. lo que tienen que alcanzar, por lo menos, mi estimado Rafael, es el 30%. Por lo menos el 30%. Eso es lo que se necesita para la constancia de representatividad. Nada más. ¿Me entiende? Oiga, maestro, ¿Sí? ahora una pregunta. ¿Van a votar los que están encerrados ahora? ¿Cómo? ¿Los que están privados de su libertad? Sí, los que están en el cerezo. Ah, me habla para elecciones políticas. Sí. Pues se supone que si están suspendidos sus derechos políticos electorales como consecuencia de esa pena punitiva, pues no tendrían que votar. Si no hay una Pues restricción de esos derechos, pues tendría que verificar el Instituto Nacional Electoral cómo será la participación de estas personas. se supone que ahora en los próximos días va a haber elecciones aquí en el cerezo. Bueno, entonces habrá que verificar cómo va a hacer el INE para que se cumpla con este requisito, ¿no? Muy bien. Según tenía entendido yo que no tenían derecho a votar, ¿no? Algunos, como consecuencia de un delito, se suspenden sus derechos políticos electorales, mi estimado Rafael. Pues ahora no Muy van a levantar muertos, ahora van a agarrarlos del voto. muy bien. Entonces, sí quedó claro, compañeros, que
Como dice Rafael, oiga, ¿y si los demás no les interesa? Pues, ¿qué les digo, no? La minoría tomará la decisión. Muy bien. Ok, seguimos. Ahí va. Ratificación de los acuerdos. Artículo 390 ter de la Ley Federal del Trabajo. Dice, el voto es personal, libre y directo de los trabajadores. Los acuerdos que llegue el sindicato van a tener que ser revisados por la mayoría de trabajadores. Van a conocer del contrato colectivo, del convenio de revisión. Vamos a hacer la convocatoria que es organizada por el sindicato. Se solicita la firma o revisión contractual. Es decir, las decisiones que tome el sindicato, ¿sale? Tendrán que ser respaldadas por la mayoría de los trabajadores, ¿sale? No sé si me entiendan en este punto, compañeros. Sí quedó claro entonces que esas decisiones que tome el sindicato la tendrán que respaldar los trabajadores. ¿Sí se entiende? Sí, Ok, sí, maestro. y seguimos, ¿sale? En este caso, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral podrá validar y en su caso realizar una nueva consulta en caso de existir una duda sobre la legalidad del procedimiento y que realmente se haya informado a los trabajadores del contenido del contrato colectivo o de su revisión. ¿Vamos bien? Ok. El sindicato dará aviso respecto a, en este caso, a los acuerdos que hubiesen llegado. El sindicato avisará al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, realizará la conducta, la consulta, señalando el aviso de fecha y hora de la consulta y que el sindicato haya hecho esta convocatoria. Más de 10 días, menos de 15 días antes de la consulta. ¿Se va entendiendo, compañeros? A lo que voy, sí entendemos que es muy importante que los trabajadores participen en la revisión del contrato colectivo de trabajo. Sí es muy importante que el sindicato verifique y acredite ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral que señaló la fecha y hora en que va a tener verificativo la consulta. Por supuesto, tiene que ser dentro del centro de trabajo. El sindicato realiza, ¿sale? En este caso, la consulta cumpliendo con los siguientes requisitos. ¿Cuáles son? Pondrá a disposición a los trabajadores el texto íntegro del contrato colectivo o de su revisión. ¿Sale? Realiza la consulta, día, hora y lugar señalados. Garantiza un lugar accesible para que tomen su decisión y voten si aprueban o no ese contrato. No se permitirá la intervención del patrón en este proceso y se garantizará que los trabajadores voten de forma libre, secreta y directa. ¿Sí? ¿Esto está claro? La verdad, yo les voy a decir un punto de vista que tengo. Honestamente, esto tiene una implicación para aquellos trabajadores que realmente se comprometan con sus derechos y quieran conocer lo que dice el contrato colectivo de trabajo. Muchos hemos tenido un contrato colectivo porque hemos trabajado para una buena empresa en algún momento de nuestras vidas. Les pregunto, ¿realmente lo han revisado? ¿Conocemos el fondo de ese contrato colectivo? Es más, vamos a poner una cuestión y no quiero prejuzgar, pero el nivel de alfabetización de México es precario y establecer que los trabajadores comprendan el fondo del contenido de un contrato colectivo
¿No es una exigencia mayor, compañeros? No puede ser Claro, alguna cuestión, no puede ser una cuestión que a lo mejor diga, bueno, es que dice tantas cosas que en realidad no tengo noción de exactamente cuáles son mis derechos, ¿no? Porque sea tan jurídicamente desarrollado que poco vamos a comprender su contenido, ¿me entienden? Mi estimada Estela. sí, profesor, sí, normal, el común de la gente. Nosotros, aunque estamos estudiando derecho, conocemos un poquitito de contratos, a veces no entendemos todo lo que interviene en uno, pues menos gente que no tiene cierta preparación. Será complicado para ellos, ¿no? Pero pero nos dice la reforma que ellos tienen que participar. O sea, yo entiendo el objeto de la reforma y creo que todavía estamos en pañales en este punto, ¿eh? Todavía, de alguna manera, si en el tema de la elección hay mucha manipulación, en el tema de la elección dentro de los sindicatos. Mucho más complejo ese. Bueno, avanzando un poco con este tema, revisamos y decimos lo siguiente. Bueno, una vez que se haga el cómputo, se va a publicar el resultado en un lugar de fácil acceso dentro del centro laboral. A más tardar 2 días después de la elección. Notifican el resultado a los 3 días al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y van a guardar las actas de votación por lo menos 5 años en el caso de que surja una controversia y que se diga voto por voto, casilla por casilla, ¿vale? Porque puede haber controversia con el tema de la elección. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Si la mayoría de los trabajadores aprueba este acuerdo, entonces se va a hacer el registro en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Se dan cuenta hasta qué momento se hace el registro, sí o no? Si no hay un acuerdo de la mayoría, ¿se hace el registro del contrato? La respuesta es no. La mayoría tiene que acordarlo. Y si la mayoría de los trabajadores no aprueba el acuerdo, se podrá estallar la huelga o en todo caso la huelga se prorroga para volver a negociar y hacer la consulta. Mi estimado Rafael Cortés, te escuchamos. Hacer una pregunta. Dice que tiene hasta 5 años para hacerla de como día del voto por voto. Los otros no tienen un tiempo determinado de funciones en las empresas. ¿Cómo? Sí, o sea, ya ve que dice que tienen 5 años, se guardan las boletas para poder hacer, que digan, hey, no, estuvo algo mal en la elección del sindicato y eso. O sea, para tratar de revocar la pregunta es, los sindicatos, cuando están dentro de una empresa, no tienen un determinado tiempo de funciones dentro de la empresa. O No sea pueden que, estar toda la vida ahí representando la empresa o los empleados. pues si no hay un tema de Ah, que constancia de representatividad sea dejada sin efectos, si no hay un tema de que los trabajadores voten en contra de este sindicato y no lo aprueben, pues así va a continuar mucho tiempo. Sindicato, ¿me entiende? así no tiene límite, o sea, Lo que sí tiene límites es el tema de la estructura, es el tema de la directiva. Vamos a renovarlo. Pero si el sindicato es ratificado por mucho tiempo, ahí va a continuar dentro de la empresa, mi estimado Rafael. o sea, ¿Sale? Muy o sea, bien. Ok, a sus órdenes. Estimados amigos, cerrando este punto, presento este cuadro que dice lo siguiente. Ahí va. Vamos a ver. Pero no son de él. Decimos, cuidado, compañeros, micrófonos. Por Ahí eso, va. ¿no? Decimos lo siguiente. La reforma entró en vigor el 1 de mayo del 2019. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Al día siguiente de su publicación, 2 de mayo, entra en vigor. Dentro de los 45 días posteriores a la reforma, ¿sale? Es decir,
17 de junio del 2019, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emite lineamientos de operación para la convocatoria y el primer Consejo de Coordinación de la implementación de la reforma laboral. Para, dentro de los 90 días posteriores a la publicación de la reforma, el 1 de agosto del 2019, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social emite un protocolo para la consulta de los trabajadores en el tema del voto personal, libre, directo y secreto en la revisión de los contratos colectivos que en ese momento existe. ¿Vamos bien con la estructura de la reforma? Seguimos. Y decimos lo siguiente. Ahí va. Muy bien. Dentro de los 8 meses, dentro de los 120 días posteriores a la publicación de esta reforma, las juntas federales de conciliación y arbitraje en su momento se presentaron ante el Consejo de Coordinación para la implementación de la reforma a verificar cómo van a concluir los asuntos que se encuentren en trámite. Dentro de los 6 meses posteriores a la publicación de la reforma, es decir, 1 de noviembre del 2019, se va a publicar la ley orgánica que crea el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Sale? Cada 6 meses, a partir de la entrada en vigor, por parte del órgano interno de control de cada junta, vamos a verificar cuáles asuntos se encuentran pendientes de trámite y cómo van a migrar las juntas a un tema de tribunales laborales. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Dentro de los 8 meses posteriores a la reforma, vamos a ver lo que va a ocurrir. Para el 1 de enero del 2020, verificaremos la adecuación de los estatutos del sindicato para realizar elecciones de la directiva mediante el voto libre, personal y secreto. Se supone que ya muchas empresas ya han hecho estos ejercicios. Un año posterior a la entrada en vigor de la reforma, el 1 de mayo del 2020, se van a adecuar todos los estatutos de los sindicatos registrados para que obtengan la constancia de representatividad. ¿Sale? Mediante el apoyo del 30% de los trabajadores y el voto directo personal libre y secreto. 6 meses antes del inicio de funciones, el 1 de noviembre del 2020, entra el listado de soporte electrónico de los expedientes y asociaciones sindicales al Centro Federal y Registro Laboral. ¿Sale? Van a empezar a formar sus respectivos expedientes. 2 años después de la reforma, 1 de mayo del 2021, se crea la plataforma informática en materia de seguridad social para consulta del tribunal. Y 90 días después de haber designado el titular, entra en primera sesión la Junta del Gobierno del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Prácticamente desde el 2021 ya tenemos a este órgano. Seguimos y vemos lo siguiente. 1 de mayo del 2022. Traslado de los expedientes del que tenían las juntas referentes a sindicatos, referentes a contratos, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. 3 años a partir de la publicación de la reforma, 1 de mayo del 2022, inicia funciones el Centro Federal, el Centro de Conciliación Local y los tribunales locales. ¿Sale? Ya empiezan a entrar en funciones. 4 años a partir de la reforma van a entrar en funciones el Centro Federal y los tribunales federales para la conciliación. Por lo menos una vez cada 4 años siguientes a la reforma, va a haber una revisión extraordinaria sobre los contratos colectivos de trabajo. Por lo menos una vez dentro de los 4 años siguientes de su entrada en vigor. ¿Se entiende todo esto, compañeros? A grosso modo, lo que tenemos con motivo de la reforma
es 1. Democracia sindical. ¿Sale? Vamos a elegir a la mesa directiva y vamos a participar en los acuerdos que celebre el sindicato. Negociación colectiva, tanto del sindicato como de la mayoría de los trabajadores. Tenemos un organismo de conciliación y registro. ¿Cómo se llama? Se llama el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Tenemos órganos jurisdiccionales que imparten justicia a los tribunales del trabajo y tenemos la eliminación de la huelga por extorsión a partir de que se consta con el certificado de representatividad. ¿Alguna duda que tengamos hasta aquí, compañeros? ¿Algún comentario? No, ¿Todo bien? todo bien. ¿Todo bien? Ok, muy bien. Vamos a empezar entonces con el procedimiento laboral. Ahí va. Deme un segundito, me sirvo un vaso de agua. Nada más un segundo, ¿eh? Ok, vamos a continuar. Muy bien. Estimados amigos, bueno, las autoridades laborales contempladas a partir de la reforma son las siguientes. Autoridades de conciliación, tenemos en las entidades federativas a los centros de conciliación, ¿sale? Y a nivel federal tenemos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y jurisdiccionales tenemos al Tribunal Federal, ¿sale? Perteneciente al Poder Judicial, y en los casos que no contempla la fracción 31 del apartado A, tenemos a los tribunales de las entidades federativas que resuelven las controversias laborales. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok, después vamos a verificar la competencia de estas autoridades en el siguiente punto. Ahí va. Ok. De conciliación. Los centros de conciliación conocen de la fase prejudicial de conciliación en juicios ordinarios del trabajo. Y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral conoce de la fase de conciliación que sean competencia de la autoridad federal y conocen del registro de sindicatos, contratos colectivos, contratos ley, reglamento de trabajo. ¿Entendemos esa competencia? Ok, les hago una pregunta. A ver, resulta que tenemos a un trabajador que labora para Cemex, ¿ok? Y este trabajador ha sido rescindido de su relación laboral. Dígame qué autoridad va a conocer de la fase de conciliación de su conflicto laboral. De acuerdo a lo que estamos viendo, abogados. ¿Qué autoridad va a conocer? La Junta Federal, No. ¿Qué autoridad? ¿De quién es competencia conocer? El Tribunal Federal. Federal. Bueno, no la fase jurisdiccional, en la fase de conciliación, ¿quién va a conocerla? Centro Federal. ¿Federal de qué? De conciliación y registro laboral. Ok, Conciliación y registro laboral. esta autoridad entonces va a conocer de la fase de conciliación, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Y la fase contenciosa
lo van a conocer los tribunales del trabajo pertenecientes al Poder Judicial de la Federación. ¿Se va entendiendo? ¿Sí o no? Sí. Ok, vamos a ver. ¿Qué pasa si doña Chonita de las quesadillas, ¿sale? Corre a su trabajadora. Ay, no, no aparece la quesadillera. Bueno, vamos a poner aquí el taquero. ¿Qué pasa si en este caso corren en este negocio de tacos a uno de estos trabajadores, compañeros? La pregunta es, ¿quién va a conocer de la fase de conciliación el conflicto laboral de estos taqueros? El Centro de Conciliación Local. Un centro de conciliación local, ¿vale? Entonces será el centro local de conciliación. ¿Y quién va a resolver su conflicto de naturaleza jurisdiccional? Un tribunal local. Centro Tri- Federal de Conciliación y Registro Laboral. En este caso será el tribunal local en materia laboral. Será quien va a resolver este conflicto, ¿verdad? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Ok, a ver, sigamos con este ejercicio. Díganme ante qué autoridad se van a registrar sindicatos, contratos colectivos, contratos ley. ¿Ante qué autoridad? ¿Cómo se llama? Centro Federal de Centro Conciliación. Federal. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Vamos bien? Ok, muy bien. Estimados abogados, entonces tanto tribunales locales como tribunales federales conocen de procedimientos ordinarios, conflictos colectivos, procedimientos especiales, procedimiento de huelga, etcétera, etcétera. ¿Entendemos esto? ¿Listos para continuar? ¿Sí? Bien, seguimos. Perfecto. Y destacamos lo siguiente. Proceso laboral ordinario. Resuelve conflictos obrero-patronales de naturaleza individual o conectiva que no tengan una tramitación especial. Vamos a ver cómo se va a desarrollar este proceso. Iniciamos, acuérdense que tenemos en este tema, en este tipo de conflictos, una fase prejudicial, ¿sale? Que es una fase de conciliación, ¿sale? Ok. Y tenemos una fase judicial que en este caso ya contiene la demanda, la contestación, ok, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Muy bien, vamos a empezar a desarrollar esta fase de conciliación. Ahí va. Ok. Presentamos nuestra solicitud ante el centro de conciliación. ¿Hasta acá vamos bien? El contenido de nuestra solicitud tiene nombre, CURP, identificación oficial, domicilio, nombre del patrón, el objeto de la cita y domicilio para notificar al patrón. Esos son los requisitos que debe tener mi solicitud. Si no es competente el centro de conciliación, ¿sale? En este caso va a enviar al centro de conciliación que le corresponda
conocer de este asunto en un plazo no mayor a 24 horas. Muy bien. En este caso, la solicitud puede ser en conjunto. Es decir, va el trabajador con el propio patrón. ¿Por qué acudiría el trabajador con el patrón, abogados? ¿Por qué acudirían directamente al centro de conciliación ambos? Algo que les venga a la mente, algo que digan, bueno, por esto sería. ¿Qué les viene a la mente? ¿Nada? Porque los dos tienen que tratar esa parte o las inconformidades, por eso es para llegar a un acuerdo, ¿no? Mutuo, los Dos de dos. conciliar. Vamos Tiene a que llegar a un conciliar acuerdo. los dos. De resolverlo en esa fase de conciliación. Vamos a suponer, hasta los dos queremos curarnos de espanto. Yo soy su patrón, usted trabaja para mí. ¿Sale? Y resulta que le digo, Marta, ¿sabe qué? Ya no puede usted seguir laborando conmigo, porque ya como que no tenemos una buena relación laboral. Y usted me dice, estoy de acuerdo, ¿sale? Liquídame. Va, te voy a liquidar, ¿sale? Pero ¿qué crees? Esta liquidación vamos a hacerla ante la autoridad laboral, ¿sale? ¿Para qué? Pues para que al rato no me diga Marta que le debo un dinero y yo también no ande reclamando, pues que en su momento ella ya aceptó la liquidación, ¿verdad? ¿Se entiende? Entonces acudimos en conjunto. ¿Está claro? Es Sí, para darle legalidad. Para darle legalidad al acuerdo que lleguemos, ¿verdad? ¿Sí? sí. Muy bien. Se va a presentar también de forma separada, por escrito, ¿sale? Vía electrónica y también el trabajador puede tener el apoyo de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo. ¿Está claro? Muy bien. Si el centro de conciliación se declara competente y es una audiencia que acudimos en conjunto, se establecerá 5 días para la celebración de la audiencia. De no ser el caso, si es por separado, la celebración de la audiencia será en un plazo de 15 días. ¿Hasta bien con el proceso? ¿Sí o no? Si estamos en este momento de acuerdo, se va a establecer, en este caso, la fecha de la conciliación, el número de identificación, buzón electrónico, para que seamos notificados, y la sala de conciliación. Para que se celebre la audiencia de conciliación, por lo menos debimos ser emplazados 5 días antes de la audiencia. Muy bien. Ok. Audiencia de conciliación. Ahí va. Muy bien. Audiencia de conciliación. Resulta que a esta audiencia no comparece la contraparte. Si no comparece, ¿qué creen, compañeros? ¿No le interesó al patrón o su representante comparecer? ¿Tiene un interés en solucionar el conflicto? No. No, ¿verdad? ¿Vale? No comparece el solicitante. Pues hay que verificar, ¿no? ¿Por qué no está compareciendo? Ya, ¿Está enfermo o cuál es la causa por la están los cual pelos ahí no arrastrando. comparece? Cuidado, cuidado, micrófonos. ¿Por qué no comparece a la celebración de esa audiencia de conciliación? ¿Comparecemos ambos? Pues bueno, entonces tenemos la voluntad de resolver el conflicto, ¿verdad? No comparecen ambas partes. Recuerden, puede haber inasistencia, pero tiene que ser justificada. Si no es justificada, entonces no hay voluntad de resolver el conflicto a través de la conciliación. ¿Vamos bien? Ok, estamos en el supuesto de que ambas partes comparecemos a la audiencia. ¿Qué va a ocurrir? Uno,
nos identificamos. El trabajador acude con abogado o persona de confianza. ¿Sale? En la parte demandada se le va a asignar un un buzón electrónico para que se notifique, en este caso sea notificado de cualquier situación que ocurra dentro de la conciliación. Si hay una propuesta de arreglo y las partes aceptan esa propuesta, se hace un convenio. Si no hay un acuerdo, se entrega una constancia de agotada esta instancia y se va a señalar una nueva fecha dentro de los 5 días siguientes. Esta fase no podrá tener una duración superior a los 45 días. Vamos bien, se va entendiendo cómo se desarrolló esta fase de conciliación. ¿Alguna duda que ustedes tengan? ¿Alguna aclaración? ¿Está claro? Flori Carmen, te escuchamos. Maestro, ¿habrá el artículo más o menos donde viene eso de los días? Porque yo he estado buscando algunos, pero ya me hice como bolas. Ok. Principalmente, mi estimada, se va a remitir usted a la parte del proceso. Sobre todo, se va usted a remitir, déjale digo exactamente. Específicamente se va a remitir a los artículos, es de que ese tema del proceso. Más o menos por el 800, déjale digo, ¿eh? ¿Es el 897? ¿Será? Permíteme tantito, ¿eh? 897B. Ok. Sí, aquí habla sobre el tema de funcionamiento de estos centros. Los escritos de demanda se presentan al tribunal competente. La audiencia se desarrolla de la siguiente manera. Se ofrece el recuento, no, conflictos individuales de seguridad social. Este, bueno, es de que a partir de ese punto empieza la naturaleza del proceso laboral, ¿no? Entonces, ahorita lo buscamos, no se me preocupe para que vaya teniendo usted la noción de dónde vamos a desarrollar este proceso de conciliación. Pero bueno, ¿lo va entendiendo, mi estimada Flori Carmen? Sí, sí, profesor. Nada más que ahí es donde ya ve que desde hace rato le había preguntado algo también así con respecto a eso, al emplazamiento y que cuántos días, porque sí, de repente me confundo en los días. O sea, ahí sí me hago bolas y entonces ya más o menos ya si lo veo con lo de los artículos, pues ya me guío con, con la ley federal, por ejemplo, la ley federal del trabajo. Ok, muy bien. Sí, no se preocupe. Aquí ahorita yo le digo exactamente, por ejemplo, del tema del procedimiento ordinario, lo vamos a Ajá. encontrar a partir del 873 al 894 de la Ley Federal del Trabajo. Todo lo que respecta al procedimiento ordinario. Ajá. Ajá. 873 a 873 al 894. Ajá. ¿Sale? Lo Sí. referente a la cuestión de, déjele busco el procedimiento. Profesor, Sí, mande. en el artículo 684 al 684E de la Ley Federal del Trabajo, viene lo relacionado con la conciliación en caso de que la solicitud se realice en conjunto o por otro lado dice, en los casos que la solicitud no se realice en conjunto. Ese No, está en esos artículos. 694, ¿verdad? No, 684 al 684E, 684 al 684. Vamos a verlos. fracción 6.
Ah, ok, perfecto. Sí, sí, cierto. Aquí viene el procedimiento de conciliación prejudicial. Artículo 684. Las disposiciones de este título rigen a la tramitación de la instancia conciliatoria. Y viene todo esto que estamos mencionando de los conciliadores, del procedimiento de conciliación, etcétera, etcétera. Sí, exactamente 684. ¿Sale? A, Ah, ¿sí? sí, al E, Ale, el ajá. procedimiento de conciliación se tramitará conforme las reglas siguientes. Ujú, sí, Ujú. ¿vale? Ay, muchísimas gracias. A sus órdenes, no al contrario, muchas gracias a usted. ¿Vamos bien? ¿Sí o Sí, no? gracias Sí. a la compañera, gracias. Muy bien, gracias a usted también y a la compañera también, muchas gracias. Muy bien, entonces quedó claro, ¿cree que hacemos en esta fase de conciliación? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Ahora, vámonos, estimados amigos, ya a la fase procesal. Bueno, no llegamos a un acuerdo. Como aquí mencionamos, se va a entregar una constancia de agotada la instancia, que es algo fundamental para que nosotros iniciemos el proceso ordinario. Aquí está el proceso ordinario. Ya agotamos la fase de conciliación, ¿sale? No más de 45 días. Como no llegamos a ningún acuerdo, vamos a presentar nuestra demanda en la oficialía de partes del tribunal que corresponda. La demanda contendrá lo siguiente: el tribunal ante el cual se promueve, nombre y domicilio del actor y las personas que lo representan y documentos que acrediten su personalidad, nombre, razón social del demandado, así como su domicilio, las prestaciones que se reclaman, los hechos en que se funden las peticiones, las pruebas. También vamos a incluir aquí, mis estimados abogados, la cuestión de la constancia de no conciliación, salvo en aquellas excepciones que establezca la Ley Federal del Trabajo, e informar si se ha presentado una demanda con antelación contra el mismo patrón. En este caso, no va a haber fase de conciliación cuando hay violencia, sobre temas de equidad de género, sobre temas de discriminación, etcétera, etcétera. ¿Está claro lo que incluye nuestra demanda? ¿Sí o no? Ok, muy bien. En este punto, dentro de las 24 horas siguientes a la fecha en la cual nosotros presentamos nuestra demanda, se va a turnar al tribunal que corresponda, y si éste es competente, dictará un acuerdo de admisión. ¿Sale? En un plazo de 5 días, cuando se dicte el acuerdo de admisión, el tribunal emplaza a la parte demandada, ¿sale? Para que ésta presente por escrito su contestación, ofrezca pruebas y en su caso reconvenga. ¿Cuántos días tiene para presentar esta contestación a partir que es emplazado? Tiene 15 días. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, si eran 15 días, Si en eran cuanto ya, si eran los 15, ¿verdad? 15 días, pero ahora fíjese lo siguiente. Usted tuvo 15 días para dar contestación. Ahora vamos a correrle traslado a la parte actora para que en este plazo objete las pruebas de su contraparte, ¿sale? Y en su caso formule réplica y en su caso ofrezca las pruebas conducentes y relacionadas con su contestación. ¿Vamos bien? Ajá. Y ahí los días, profesor. Son hábiles. Ah, ¿Ok? ah, Ok. Después vamos a pasar lo siguiente.
ahora nos encontramos con la cuestión de que le vamos a dar un plazo de 5 días para que la parte demandada formule su contrarréplica sobre las observaciones presentadas por la parte actora y objete las pruebas que presenta la parte actora. ¿Se entiende, sí o no? ¿Sí? Ok. Vamos a verificar en un plazo de 10 días después de que se haga esto, la celebración de la audiencia preliminar. En la audiencia preliminar esto va a ocurrir. Se depura el proceso, se resuelven las excepciones que presenten las partes, se establecen hechos no controvertidos y se llega a acuerdos, se admiten o desechan pruebas que ofrecen las partes, se cita para la audiencia de juicio, se resuelve el recurso de reconsideración y se fija fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de juicio a más tardar dentro de los 20 días siguientes de cerrada la audiencia preliminar. ¿Sale? Llegamos a la audiencia de juicio. En esta audiencia de juicio vamos a dar cuenta a las partes, así como a los testigos que intervendrán. Analizamos las pruebas que se ofrezcan, se van a formular alegatos y se cierra la etapa de juicio. Se va a dictar audiencia ese mismo día o excepcionalmente se va a establecer un plazo de 5 días para que se dicte la audiencia. ¿Comentarios, dudas hasta aquí? ¿Se va entendiendo? Ok, entonces vámonos por partes. Paso número 1. Mi estimado Castillo, te escuchamos. Sí, nomás para aclarar, maestro, una vez emplazada el juicio de la parte demandada, esta tiene 15 días, comentó, ¿no? Para dar contestación a la demanda. Ajá, ¿Es correcto? sí, Son 15 días. ajá, Ok. No, sí, ok. Ahí va, gráficamente vamos a representarlo. Entonces, va a presentar su escrito de demanda. ¿Sale? Llega a oficialía de partes común. Sobre este escrito de demanda, es muy importante que verifique que ya con antelación ya agotó la fase de conciliación y no llegó ningún acuerdo. ¿Sale? Y entonces, una vez que presenta la demanda, el órgano jurisdiccional tendrá un término de 24 horas para calificar si admite, ¿sale? Previene o desecha la demanda. ¿Se entiende? ¿Sí o no? En el caso de admitir lo que yo le mencionaba, vamos a turnar a un actuario para que dentro de los 5 días siguientes emplace a la parte demandada. Ok. La parte demandada, a partir de que ha sido emplazada, tiene 15 días hábiles para presentar contestación. Esto nos va quedando clarísimo, ¿verdad? ¿Sí o no? Vamos a dar el uso de la voz y le damos un plazo de 8 días para que la parte actora se manifieste en contra de la contestación de la demanda, ¿sale? Se presente, en este caso, la parte demandada va a presentar sus
pruebas. ¿Hasta aquí vamos bien? Y a su vez le vamos a dar un plazo de 5 días a la demandada para que presente réplica en contra de la parte actora y en todo caso, si así lo considera, pues de alguna manera objete las pruebas. Objete las pruebas. Ahí voy, ¿eh? Las pruebas de la parte actora. ¿Está claro? ¿Sí o no? Y ya vimos la audiencia preliminar y ya vimos la audiencia de juicio. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? ¿No? Bueno, a ver si con el siguiente gráfico nos queda un poco más claro. Ahí va. Muy bien, estimados amigos. Seguimos con este diagrama de flujo que presenta el procedimiento ordinario laboral. ¿Sale? Se van a presentar la demanda ante oficialidad de partes. Dentro de las 24 horas siguientes, se tiene que turnar a una autoridad jurisdiccional que tiene un término de 3 días a partir que reciba la demanda para determinar si admite o no la demanda. ¿Sale? En este caso de admitirla, ¿sí? Se va a emplazar a juicio a la parte demandada, ¿ok? Quien tiene un término, bueno, aquí es de 15 días, perdón, para dar contestación por escrito a la demanda. Debe de designar un buzón electrónico, en este caso a la parte actora, para que también en su momento presente objeción a la contestación y a su vez presente las pruebas relacionadas con esta demanda, con esta contestación. ¿Sale? Sobre esta contestación va a presentar reconvención, excepciones y allanar. Si en el caso de allanarse, es decir, admita las pretensiones de la parte actora, se va a dictar, en este caso, la audiencia de juicio para que se dicte sentencia porque se fue en rebeldía. Sobre la contestación, vamos a asignarle buzón electrónico a la parte demandada y seguimos con el procedimiento desarrollándolo de la siguiente manera. Aquí va, damos contestación. Corremos traslado a la parte actora para que presente sus pruebas y formule una réplica. En este caso tiene 8 días para dar contestación a ello. Después le corremos traslado a la parte demandada para que en un término de 5 días presente sus objeciones y formule su contrarréplica. A más tardar, en un plazo de 10 días, se va a celebrar la audiencia preliminar que depura el proceso, establece hechos no controvertidos y admite o desecha pruebas. Bueno, concurriendo con esto, celebramos la audiencia de juicio a más tardar dentro de los 20 días siguientes a este acuerdo de citación. En esta audiencia de juicio vamos a hacer una calificación de las pruebas supervinientes, deshogamos las pruebas, se hace la calificación de las pruebas de las partes, se formulan sus respectivos alegatos, se declara cerrada la audiencia, en esa misma fecha o 5 días posterior, se dicta la sentencia. ¿Comentarios sobre este proceso? ¿Dudas? ¿Cuántos días tiene el juez para dictar sentencia? Puede ser en esa misma audiencia o cerramos la audiencia y damos un plazo de 5 días hábiles para emitir sentencia. O sea que todo lleva más o menos 50 y tantos días. ¿Por qué? Pues sumando los días que está dando ahí de 8 días, 5 días, 10 días, Bueno, dándole el máximo de días para contestar cada
cada situación. Y si cuenta usted las fases de la conciliación, 45 días máximo, ¿no? Pero aún así, mi estimado amigo, es mucho más expedito que el procedimiento ordinario que ante las juntas, ¿eh? Maestro, una pregunta, ¿ya no se le notifica con actuario a las partes demandadas? ¿Es todo por medio del correo ya? No, no, no. A ver, recuerdan que en la primera parte les dije que hay algunas comunicaciones procesales que se van a hacer de forma personal. Por ejemplo, el emplazamiento es personal. La notificación de la sentencia es personal. A todo eso se tiene que ir al juzgado, ¿eh? No, personal implica que se te turna un actuario. Ok. Pero es importante, nosotros tenemos un buzón electrónico porque muchas notificaciones se van a hacer por esta vía. ¿Sale? Sí. Muy bien. Compañeros, tenemos un recurso en este proceso ordinario laboral. Este procedimiento se llama recurso de reconsideración, que va a proceder contra providencias cautelares. ¿Sale? Se presenta por escrito. Vamos a presentar nuestros agravios dentro de los 3 días siguientes en que tengamos conocimiento del acto que se está impugnando. Lo presentamos ante el mismo juez que emitió la resolución que estamos recurriendo, da vista a las partes por un término de 3 días para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Y el recurso se va a resolver de plano en una audiencia preliminar y se pondrá fin. El mismo juez que emitió la resolución que estamos impugnando se vuelve a pronunciar. Y en caso de actos u omisiones del secretario instructor, se va a presentar de forma oral, se presentan los agravios y el recurso se resuelve de plano en una audiencia preliminar. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Y ahora, estimados amigos, vamos a ver la ejecución de sentencias de este procedimiento ordinario en materia laboral. ¿Estamos listos? ¿Sí o no? Díganme, por favor. Sí. Sí, sí, maestro, sí. ¿Sí? Muy bien. Ahí va. Profesor, Sí, rápidamente vamos a ver. Empezamos la ejecución de sentencias. Ok. Ah, omití señalar una cuestión, pero de una vez la voy a aclarar. La sentencia que se dicte en un procedimiento ordinario en materia laboral no admite ningún recurso ordinario. Lo que nos queda en contra de esta sentencia es agotar el amparo directo. ¿Sale? Y en caso de que el amparo directo confirme esta sentencia, lo que nos queda es su ejecución. Es lo que estamos hablando a continuación. Ahí va. Entonces, reiteramos. En relación a la ejecución de sentencias, vamos a ver que se va a dar dentro de los 15 días siguientes a que se nos haya notificado que ha causado estado la sentencia, que ya no se admite ningún recurso ordinario alguno. Transcurrido ese término y si el demandado no ha cumplido, vamos en este orden. ¿Sale? El actor inicia el procedimiento de ejecución. Requiere el pago. Si no le paga, embarga bienes y se va a proceder al remate. ¿A quién le va a solicitar el cumplimiento de esa sentencia? Al juez que en su momento resolvió. Muy bien. Lo van a hacer a petición de parte
y dictará un auto de requerimiento y embargo, ¿sale? En este caso, este auto señalará el lugar donde se presta o prestaron los servicios por parte del trabajador, señalará el nuevo domicilio del deudor, habitación, oficina o establecimiento, y señala, ¿sale? En este caso, que, que verificará que se haya expresado el nombre del patrón. El actuario requiere al deudor y si no efectúa el pago, se procede al embargo de bienes. Concluida esta diligencia, se procede al remate de bienes, bienes muebles, inmuebles o de la empresa. El juez declara abierto el remate, califica las posturas, declara fincado el remate y procede de la venta de ese bien al pago del actor y demás acreedores. Así se va a dar el procedimiento de ejecución. ¿Comentarios, dudas hasta aquí, compañeros? ¿Alguna cuestión pendiente? ¿Todo bien? Ok, rápidamente. Ahí voy. Procedimientos especiales. Estos se van a tramitar sobre todo en conflictos individuales de seguridad social y también en conflictos colectivos. Cuando verse sobre la titularidad del contrato colectivo, ¿sale? La administración del contrato ley, las omisiones al reglamento de trabajo, las violaciones a los derechos fundamentales en materia colectiva, libertad sindical y negociación colectiva y elección de directivas sindicales. ¿Sale? Y tenemos un especial colectivo que se va a dar en los siguientes casos. Ahí va. En el tema de suspensión temporal de las relaciones de trabajo que no sean imputables al patrón, la falta de materia no imputable al patrón, la falta de administración por parte del Estado de las cantidades que se hubiese obligado a entregar sobre los servicios contratados. Y también en la terminación de la relación colectiva por caso fortuito, fuerza mayor, inconstabilidad notoria y manifiesta de la explotación, concurso de quiebra legalmente declarado y la implantación de maquinaria o procedimientos nuevos que reduzcan al personal. En todos estos casos que hemos señalado, se va a llevar a cabo el procedimiento especial. ¿Se dan cuenta, compañeros? ¿Tenemos alguna duda? ¿Estamos listos para ver cómo se va a desarrollar el proceso? ¿Sí o no? Sí. Ok. También vamos a hablar del procedimiento especial en los siguientes casos. Muy bien. También en conflictos sobre la jornada laboral, habitación de los trabajadores, aprobación de un contrato individual que vaya a prestarse fuera de la República Mexicana, capacitación de adiestramiento, antigüedad y prima de antigüedad. ¿Sale? En todos estos casos vamos a hablar del procedimiento especial. Prácticamente, abogados, vamos a llevar un asunto muy similar al que hemos platicado del procedimiento ordinario. Solamente van a cambiar algunos plazos. ¿Estamos listos? Ok. Ahí va. Muy bien. Empezamos. Aquí no hay una fase de conciliación obligatoria. Nos vamos a la fase jurisdiccional. Presentamos la demanda ante la oficialía de partes común del tribunal competente. La demanda incluye estos requisitos.
Decimos el tribunal ante que se promueve, la cuestión del nombre y domicilio del actor, su representación y documentos que acrediten personalidad, nombre de él, en este caso nombre y domicilio del demandado, las prestaciones que se reclamen, los hechos que funden las peticiones, las pruebas e iniciar si con antelación hemos iniciado un proceso contra el patrón. A más tardar, una vez que nosotros presentemos la demanda, en un plazo de 24 horas, se va a calificar si la demanda se encuentra ajustado a derecho o, y en este caso, si está ajustada a derecho, se dicta su admisión. El tribunal emplaza la parte demandada. La parte demandada en este proceso especial tiene 10 días para dar contestación por escrito, ofrece sus pruebas y manifiesta lo que a su derecho convenga. Se va a emplazar a la parte actora para que en un plazo de 3 días, como vemos aquí, objete las pruebas de su contraparte y en su caso formule réplica y ofrezca sus propios medios de prueba en relación a la contestación de la parte demandada. ¿Entendemos esto, mis estimados amigos? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok, vamos a continuar. Ahora vamos a correr traslado a la parte demandada para que en un plazo de 3 días formule su contrarréplica y en su caso objete las pruebas de la contraparte. ¿Bien? Ok. En un plazo de 15 días que puede ser ampliado otros 10 hasta llegar a 25, se va a celebrar la audiencia preliminar. En esta audiencia preliminar vamos a hacer una depuración del proceso y resolvemos excepciones dilatorias. Se establece hechos que no van a ser controvertidos por las partes. Se admite o desecha pruebas que hayan ofrecidas por las partes. Se cita audiencia. Se resuelve recursos de reconsideración contra actos del propio tribunal o del secretario y se da vista para la celebración de la audiencia de juicio en un plazo de 20 días. Aquí está. Y llegamos a la audiencia de juicio, donde se dará cuenta de las partes que comparezcan, así como peritos y testigos. Se analiza todo la concerniente a las pruebas, se desahogan todas las pruebas que hayan sido admitidas, se formulan alegatos y se cierra con la etapa de juicio, en donde se va a dictar sentencia en un plazo no mayor a 3 días hábiles. ¿Comentarios, dudas hasta aquí? ¿Alguna aclaración? ¿Todo bien? ¿Sí o no? Mi estimada Estela, Sí, profesor, aquí me quedó entonces una duda. En este tipo de audiencia de juicio, entonces el órgano jurisdiccional debe de dictar sentencia en 5 días. 3 días aquí en la audiencia especial. ¿Cuánto? 3 días, Ok, ¿vale? En este gracias. caso, acuérdense En la que especial nada más, ¿verdad? exactamente. Si se fija, tenemos plazos distintos a los que manejamos en el procedimiento ordinario. Ok, gracias. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Procedimientos especiales. Seguimos. Procedimientos colectivos de naturaleza económica. ¿Vale? Ante los tribunales laborales que ejercen una función jurisdiccional, vamos a plantear un desequilibrio entre factores de producción, ¿sale? La finalidad es preservar la fuente de empleo y presentamos demanda, se da contestación, se emite un dictamen y se dicta una sentencia económica colectiva y la vía de conciliación es ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. ¿Listos? Ok, procedimiento. Aquí va.
El procedimiento se va a desarrollar de la siguiente manera. Vamos a presentar a oficialidad de partes nuestro escrito de demanda. La demanda que cubre con estos requisitos: el tribunal ante el que se promueve, nombre y domicilio del actor, así como sus apoderados, nombre y domicilio del demandado, así como sus apoderados, ¿sale? Las prestaciones que se reclaman, los hechos y las pruebas que las partes no van a confrontar en juicio, las pruebas que son objeto de admisión para el juicio, ¿vale? Y en este caso, informar si antes se presentó una demanda contra el mismo patrón. Vamos a, en un plazo de 24 horas, ¿sale? Se va a turnar al tribunal que corresponda y en este punto, si se encuentra ajustada a derecho, va a admitirla. Tiene un plazo de 5 días para notificar a la parte demandada, quien va a presentar su escrito, ofrece sus pruebas y pues de hacer el caso va a reconvenir a la parte actora, ¿sale? Tiene un plazo de 15 días para dar contestación a este proceso. Notificamos a la parte actora para que en un término de 5 días objete las pruebas de su contraparte y en su caso formule réplica y ofrezca sus pruebas. Muy bien. Ok. Y concluimos la audiencia de conflictos colectivos de naturaleza económica con lo siguiente. Ahí va. Entonces, en un plazo de 5 días, la parte demandada formula su contrarréplica y objeta sus pruebas. La audiencia en este proceso, en este procedimiento colectivo, vamos a verificar que esta audiencia, el tribunal admite las pruebas, ordena su desahogo, requiere algún dictamen pericial con 10 días de antelación a la fecha de audiencia, se objetan alegatos y se va a dictar la sentencia. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones? ¿Se entiende? Muy bien. Estimados amigos, entonces de lo anteriormente expuesto, vamos a verificar un ejercicio de retroalimentación. Continuamos.